Bueno, lo que vamos a hacer es especificar un modelo logit multinomial y obtener los parámetros con base en esta matriz de información que tenemos acá. Para poder especificar el modelo, es decir, para poder especificar las funciones de utilidad, se necesita una tabla adicional a la tabla de los datos. Entonces vamos a crear una tabla nueva. Eso yo creo que lo podemos hacer acá por File New. Y en File New buscamos tabla. Ok. Y vamos a crear una tabla en formato binario, que es el mismo formato en el que tenemos la mayoría de las tablas acá. Formato binario. Ok. Y entonces vamos a adicionar algunos campos. En esos campos entonces deberíamos tener la posibilidad de identificar las alternativas, porque hay que especificar una función de utilidad para cada alternativa, y cada uno de los atributos que pudiéramos utilizar para especificar el modelo. Los atributos estarían definidos por estas variables que tenemos acá: tiempo de viaje, costo, tiempo de espera, tiempo de acceso, ingreso, género, cuadras y acompañantes. Entonces, la primera columna es una columna especial. Vamos a adicionar un campo. Esa columna, bueno, para esta versión deberíamos llamarla siempre alternativa, en inglés, alternative. Alternative. Todos los campos de esta tabla en la cual se hace la especificación del modelo deben ser campos de tipo carácter. Absolutamente todos. Y pues de una longitud en la cual sea posible guardar los nombres de las alternativas y los nombres de cada uno de estos campos que tenemos acá. Para la alternativa 16 caracteres puede estar bien, ¿no? Porque una alternativa es el colectivo, otra es el taxi y la otra es pie. ¿Sí? 16 está bien. Y vamos a crear entonces un campo para cada uno de los atributos que tenemos en la tabla. Entonces hay un atributo que es el costo. Acá tenemos costo del bus, costo del taxi, y para la camioneta no tenemos costo. Esos son atributos de los modos de transporte, ¿no? Son atributos modales. Lo dejamos también como un dato de tipo carácter. Acá lo que vamos a almacenar son los nombres de los campos, de las variables que contienen los costos en esta tabla. O sea, C1, C2, C3, o sea, 16 puede ser incluso muy grande. Vamos a dejarlo aquí en 8 para no tener una tabla tan grande. Tenemos entonces el costo. Vamos a adicionar el tiempo de espera. Tiempo de espera. Llamémoslo solo tiempo espera. Tiempo espera, carácter 8. Tiempo acceso. Igual, carácter 8. Tiempo de viaje. Tiempo viaje. Ya tenemos los tres componentes del tiempo. Tenemos el costo que ya quedó. Y que nos hace falta el ingreso. Género, vamos a llamarlo sexo. Me gusta más sexo que género. Sexo y acompañante. Esta, como está un poquito rara esta variable de acá, vamos a dejarla por fuera. Vamos a dejar estas cuadras por fuera. Entonces tenemos sexo y adicionamos finalmente acompañante.
acompañante. Y eso es todo. Entonces tenemos una tabla de campos, todos de tipo carácter, todos absolutamente caracteres. El primer campo se llama alternative, luego tenemos costo, tiempo de espera, tiempo de acceso, tiempo de viaje, ingreso, sexo, acompañante, ok. Entonces aquí esa tablita la podemos llamar especificación del modelo. Y está. Ahora, en Trascat, a diferencia de otros programas con los que se pueden calibrar este tipo de modelos, en Trascat no nos sirve mucho tener la elección, tener el modo elegido en un dato numérico. Es necesario tenerlo en un dato de tipo carácter. Entonces será necesario en esta tabla adicionar un campo para poder darle nombre a cada una de esas elecciones que están codificadas ahí con los números 1, 2 y 3. Ya sabemos que el 1 es el colectivo, el 2 es el taxi y el 3 es la caminata. Entonces vamos aquí, ubicados en esta tabla, vamos a entrar a vista de datos, modificar tabla, eso lo hemos hecho ya varias veces, y vamos a adicionar un campo nuevo, llamémoslo, vamos a llamarlo modo. Bueno, no estoy seguro si en esta versión se necesite, vamos a llamarlo más bien como elección en inglés, vamos a llamarlo choice. Choice. Y eso debe ser carácter de 16, me parece que está bien. Choice, carácter de 16, ok. Bien, entonces sería necesario rellenar este choice con el nombre correspondiente de acuerdo con el código que aparece aquí, ¿no? 1 colectivo, 2 taxi, 3 caminata. Entonces, para eso, en esta tabla tenemos 540 registros, pues sería un poco cansón tener que escribir eso cada vez. Vamos a utilizar una de las herramientas de relleno. Entonces pueden picar sobre el encabezado choice y con el clic auxiliar buscar la opción fill. Fill, solo fill, ¿cierto? Y en fill buscamos fórmula y tenemos que escribir una fórmula que es algo así como un condicional, ¿sí? Entonces deberíamos escribir if, o sea, sí, if elección, tal como está escrito allá, o lo podemos ubicar en la lista de campos, if elección igual 1, es decir, el modo 1, la elección 1, then, entonces vamos a rellenar el campo correspondiente con la palabra colectivo. Entonces utilizamos comillas, colectivo. Si elección igual a 1, entonces ponga colectivo ahí. En caso de que no sea 1, entonces else, vamos de nuevo a un condicional, if elección igual 2, then, en la opción del 2 dijimos que era taxi, vamos a dejarlo así, simplemente taxi. Entonces tenemos if elección igual a 1, then colectivo, else, if elección igual 2, then taxi. Y por la salida del no, por else, entonces vamos a poner caminata o a pie, caminata. Y con esa estructura entonces condicional, podemos rellenar el campo que necesitamos, tipo carácter, para poder hacer la especificación del modelo. ¿Ok? Ok. Entonces aquí cada que haya un 2 aparecerá taxi, si hay 1 colectivo, si hay 3 caminata, y ahí está perfecto.
Debe ir con espacio entre las palabras reservadas del programa. O sea, then debe estar separado completamente, else debe estar separado, if debe estar separado. Todo lo demás, el igual puede ir pegado, no tiene nada. Tendríamos que revisarla. La sintaxis es esta que aparece aquí. Entonces va, if elección igual 1, then, entre comillas, colectivo. Else, nuevamente, if elección igual 2, then, comillas, taxi. Luego else, comillas, caminata. O sea, es una condición anidada, ¿sí? Un condicional anidado. Para los que vieron programación alguna vez en su vida, pues eso resulta bastante familiar. Y en otro caso puede ser un poco raro el asunto. Ya tenemos creada la tabla en la cual vamos a especificar los modelos, las funciones de utilidad, y tenemos aquí ya el campo alfanumérico, el campo de tipo carácter que se necesita para cada uno de los modos. Entonces vamos a crear 3 registros, adicionar 3 registros a esta tabla. Nos ubicamos en la tabla donde se va a hacer la especificación del modelo. Vamos por edición, edit, y en edit vamos a adicionar registros, add records. Y allí vamos a adicionar 3 registros porque tenemos 3 modos de transporte. Si tenemos 3 alternativas, entonces vamos a adicionar 3 registros. Y vamos a escribir acá los nombres de cada una de las 3 alternativas en la misma forma como quedó escrito en la tabla. Si taxi está con minúscula, minúscula, si está con mayúscula, mayúscula, si tiene un carácter raro, tilde, lo que sea, tiene que ser igualito, o si no la cosa no va a funcionar. Vamos a escribir acá, colectivo, taxi, caminata. Ya tenemos todo preparado entonces para hacer la especificación del modelo. Aquí voy a agrandar un poquito para que podamos ver mejor. Entonces tenemos colectivo, taxi, caminata. Para agrandarlo aquí con atributos, con propiedades, con la tal. Ahora entonces vamos a el módulo de planeación, que es el que hemos venido trabajando, señora. Porque si no tenemos registros no se podría digitar nada. O sea, si quisiéramos acá digitar otra cosa más, ahí nos quedamos varados. Tendríamos que adicionar otro, acá, adicionar un registro más para poder escribir algo acá. O sea, siempre hay que tener el espacio previsto para poder escribirlo, de otra manera resulta imposible. Bueno, entonces vamos al módulo de planeación, que es el que hemos utilizado siempre, ¿no? Ahí está la secuencia del modelo: producción, atracción, balanceo, distribución, y llegamos aquí a la partición modal, mode split. Y vamos a especificar el modelo lógico multinomial, ¿sí? Ahí más o menos está toda la secuencia lógica de lo que hay que hacer. Entonces, en la especificación del modelo lógico multinomial, entramos allí, planeación, partición modal, especificación del modelo lógico multinomial. Y acá entonces observen que pues va detectando cosas, ¿no? Acá, bueno, por ahora únicamente tiene una alternativa, pero ¿cuántas tenemos? 3, pues vamos a escribirlo aquí, 3, o a seleccionar 3 alternativas. Aquí aparece colectivo, taxi, caminata. La tabla que contiene los datos es esta, que se llama encuesta preferencias declaradas Cajicá. La tabla que contiene el modelo es esta, especificación del modelo. Le hemos indicado que son 3 alternativas y el programa selecciona estos 3 nombres que acabamos de escribir.
Si lo limitáramos aquí a dos alternativas, pues únicamente tendríamos colectivo y taxi. Igual, pues, cualquier número de alternativas podría ser factible allí. Y entonces acá nos indica que se va a hacer la especificación de la función de utilidad, de la parte sistemática de la función de utilidad para, en este caso, colectivo, o si seleccionáramos aquí para taxi o para caminata. Entonces vamos a especificar la del colectivo y vamos a especificar una función de utilidad sencillita. Entonces vamos a suponer que tenemos únicamente tiempo de viaje y costo. Únicamente vamos a especificar una función de utilidad así de sencilla. El tiempo, perdón, el tiempo de viaje y el costo en una relación estrictamente lineal. Entonces vamos a adicionar. El tiempo de viaje lo tenemos en un campo que se encuentra en esta tabla. Entonces acá buscamos field e indicamos dónde está el tiempo de viaje para el colectivo. Habíamos dicho que el tiempo de viaje del colectivo es el TB1. Entonces lo escogemos acá. Y el costo, que lo pasé aquí por alto, en el costo entonces buscamos también un campo en la tabla de datos, en la matriz de información, y en ese caso sería el C1. Acá entonces tenemos especificada la función de utilidad para el colectivo. ¿Cómo quedó la función de utilidad? Pues un parámetro, el teta del costo multiplicado por C1, más otro parámetro, el teta del viaje multiplicado por TB1. Esa es la función de utilidad para ese modo. ¿Cómo lo decidimos? Pues sencillamente en función de las... Acá sería TB1, sí, acá C1, ¿sí? Y lo decidimos en función de los atributos de las variables que tengamos disponibles y de la complejidad que se le quiera dar al modelo. Lo mínimo sería siempre tener tiempo y costo para poder medir el impacto, para poder evaluar el impacto de algunas medidas que normalmente tienen efectos sobre tiempos y costos, ¿no? Medidas de tipo tarifario o de mejoramiento de la infraestructura o de cambio de tecnología, todo eso está relacionado con tiempos y costos. Para el taxi entonces vamos a especificarla igual. Vamos a decir que para el taxi, nos ubicamos acá, especificar función de utilidad para taxi. El costo del taxi lo tenemos en un campo que se llama C2. Y el tiempo de viaje del taxi, que lo tenemos en un campo que se llama TB2. Y nos ubicamos entonces en el otro modo, en la otra alternativa, que es la caminata. Y para la caminata únicamente vamos a considerar el tiempo de viaje. En la caminata no tenemos un costo monetario que sea percibido, ¿no?, en forma directa, entonces vamos a dejar allí únicamente el tiempo de caminata. Entonces, especificar función de utilidad para caminata, nos vamos a tiempo de viaje y allí buscamos el campo que se llama TB3. Y eso es todo. Ok. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Pues queda como aparece acá, ¿sí? La función de utilidad del colectivo, que será costo y tiempo, el taxi, costo y tiempo, y la caminata únicamente tiempo. Si cometieron algún error, pues lo pueden corregir acá directamente o pueden volver nuevamente a especificar. Al igual que en cualquier tabla, uno acá puede escribir cualquier cosa, ¿sí? Si quisiéramos considerar el ingreso como una variable para el taxi, pues lo podemos escribir igualitico como aparece identificado acá. Lo podemos escribir para incluirlo en la función de utilidad int, y se escribe directamente, o podemos hacerlo desde la opción de especificar modelo que utilizamos hace un momentito. Por ahora voy a borrarlo. Entonces nos quedamos únicamente con esta especificación. ¿Cuántos parámetros esperaríamos obtener
en esta especificación que acabamos de hacer. Esperaremos obtener dos parámetros. Un parámetro que es el teta del costo y otro parámetro que es el teta del tiempo de viaje. Es decir, al estimar el modelo, lo que vamos a obtener son esos dos parámetros estimados. Entonces, ya quedó especificado, sabemos que es un modelo lógico multinomial y vamos ahora a hacer la calibración, vamos a hacer la estimación. Entonces, nuevamente por el módulo de planeación, vamos a partición modal y allí entonces vamos a la estimación de un modelo lógico multinomial. Y acá que tenemos la tabla que contiene el modelo, que se llama esta, especificación del modelo, el número de alternativas que tenemos, que es 3, el nombre que le damos al modelo que vamos a estimar, vamos a llamarlo el modelo MNL1, y vamos a estimar un modelo lógico multinomial 1, ahí se le puede dar cualquier nombre, sencillamente es para identificar en la tabla, cuando hagamos la calibración, en la tabla del modelo aparecerá entonces una fila nueva con los parámetros del modelo, identificados con el nombre que le acabamos de dar acá. Yo le puse MNL1, pero podrían llamarlo de cualquier manera. Los datos los tenemos acá, en esta tabla que se llama encuesta PDK-JICA. Vamos a utilizar todos los registros. Si no quisiéramos utilizarlos todos, podríamos construir un conjunto, crear una selección y únicamente trabajar con ciertos registros, si es que eso fuera interesante. Tenemos un campo que contiene el identificador. Este identificador acá nos va a presentar posiblemente algún problema. El programa esperaría encontrar una secuencia numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 540 datos que tenemos acá. Entonces yo creo que vamos a corregir eso antes de calibrar el modelo. Entonces cancelemos, vamos a la tabla y vamos a crear un campo nuevo. Vista de datos, modificar tabla. Y vamos a adicionar un campo entero. Llamémoslo, ya no lo podemos llamar ID porque ID ya existe, ¿no es cierto? O podríamos hacer lo siguiente para que nos quede mejor. Acá en lugar de ID, ese campo que tenemos ID, vamos a llamarlo individuo. Ahí tenemos identificado cada individuo. Y vamos a crear un campito al final que se llame ID. Un campo que es entero. Sí, bueno, en cualquier lugar, lo importante es tener el campo en la tabla. Acá yo lo puse al final, pero podría ser en cualquier lugar. Y entonces vamos a rellenarlo con una secuencia. Nos ubicamos sobre ID. Vamos a Fill. En Fill buscamos secuencia. Iniciando en 1, incrementando 1, ok. Y ahí tenemos entonces toda la información hasta los 540 registros, creo que debemos tener allí, 540. A la estimación, ¿no es cierto? Entonces, planeación, partición modal, estimación. Tenemos entonces tres alternativas. El modelo, dijimos que le vamos a llamar el MNL1. Todos los registros. El ID fue el que acabamos de crear. ID. El campo que contiene la elección es este, el campo carácter, que se llama choice. Ahí tenemos tres alternativas, MNL1, todos los registros, ID choice.
Y veamos en opciones que tenemos. No recuerdo si hay que especificar algo allí. Vamos a mirar. En opciones... No, dejémoslo así por ahora. Eso sería todo entonces y ok. Entonces aquí dice que hay 0 advertencias, semáforo en verde significa que todo funcionó bien, procedimiento exitoso. Vamos a ver el reporte. Y en el reporte entonces, ¿qué tenemos? Aquí dice que se ejecutó el procedimiento de estimación de un modelo Logit multinomial, está la fecha, la hora, las variables, tiempo de espera, tiempo de acceso, ingreso, sexo, acompañante, todas las que están en la tabla, casos válidos 540. Este es el reparto modal que se tiene en los datos, 21.3% colectivo, 59.8% taxi, recordemos que ahí está taxi auto, 18.9% caminata. Y acá tenemos los parámetros estimados. Dice que el costo tiene un parámetro de menos 0.000069 y el tiempo de viaje tiene un parámetro de menos 0.059236. La significancia, para el caso del costo, dada esta especificación que tenemos acá, el costo no es estadísticamente significativo, por lo menos no al 95%. El tiempo de viaje sí es estadísticamente significativo. Si no sale el reporte, ¿por qué? Si no sale el reporte, o no ejecutó el procedimiento, o lo cerró sin darse cuenta, o siempre debería generarlo. Ah, si salió en rojo es que algo quedó mal, de pronto hay algún dato equivocado. Los nombres no los escribió exactamente igual a como aparecen en la tabla y no encuentra la correspondencia entre las alternativas. Habría que mirar, ya miramos ahí un poquito. Entonces, este modelo por signos estaría bien, pero en la significancia sí tenemos un problemilla. Y es que el costo no es estadísticamente significativo al 95%, aunque el tiempo de viaje sí. Es probable que si incluimos otras variables, el costo pueda resultar significativo. Habría que probar otras especificaciones del modelo. Es posible que si adicionamos una constante, el costo pueda mejorar. Es decir, podemos utilizar otras especificaciones para tratar de mejorar el modelo. Este modelo, así como está, no es un modelo que sirva mucho, ¿sí? Porque esto no es significativo. Es decir, este valor estimado estadísticamente sería igual a 0. Al ser igual a 0, pues no nos serviría. ¿Qué más entrega esto? Entrega un par de medidas de ajuste. La log verosimilitud, log likelihood, en este caso una log verosimilitud final de menos 505. En realidad aquí lo que importa es el mejoramiento de la log verosimilitud. En este caso hay un mejoramiento al calcular esta razón de verosimilitud nos da 175, lo cual es bastante bueno. Y tenemos el ρ cuadrado asintótico y el ρ cuadrado ajustado. Normalmente esto nos serviría para comparar modelos, ¿no? Un modelo entre mayor log verosimilitud tenga, sería mejor. El valor máximo de la log verosimilitud, el valor teórico máximo será 0. Entonces, entre más se acerque a 0, al comparar dos modelos, digamos, el que tenga el mayor valor será mejor que el otro. Ahora, si no pasan las pruebas iniciales de signos y significancia, pues no valdría la pena compararlos. Entonces, el chiste sería tratar de obtener unos mejores modelos, al menos unos 2 o 3 o 4, y entre esos 4 que hayan pasado la prueba, elegir el mejor, el que tenga más significancia, obviamente que tenga los signos correctos, y básicamente nos podríamos guiar un poco por la log verosimilitud. El que tenga la mayor log verosimilitud sería mejor. Aquí se utiliza un procedimiento de maximización de la log verosimilitud, entonces entre más grande sea la log verosimilitud será mejor. Si es 0, es un caso ideal, hipotético, digamos, cuando el ajuste es perfecto, pero normalmente pues se obtienen valores negativos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, por ahora detengamos un poquito.
Vamos a adicionar, en esta tabla vamos a adicionar una columna, un campo nuevo para poder especificar una constante. Acá se nos olvidó que también podíamos incluir en la especificación del modelo de la constante. En la tabla de abajo aparecen los resultados del modelo 1. Sí, deberían estar aquí. Sí, aparecen Es que yo tenía aquí una línea adicional. Pero acá está. Sí, ahí están los parámetros estimados. Gracias. Entonces ahora vamos a adicionar un campo más a esta tabla donde especifiquemos la constante. Vamos por vista de datos, Modify Table y adicionamos, vamos a llamarlo ASC, que es la manera como en la mayoría de los textos se hace referencia a las constantes. Y vamos a dejarlo aquí enseguida de la alternativa, solo para darle un poquito de orden a la tabla. Entonces aquí con el MoveUp, eso va con carácter. ese debe ser carácter, todos son caracteres. Acá no hay nada que sea numérico, todos son caracteres, porque vean que lo que almacenamos son nombres de campos. ¿Sí? Lo que se especifica acá son nombres de campos, entonces son caracteres. ASC, yo lo dejé aquí arribita con esta tecla del Move Up, para arriba y OK. Entonces acá tenemos la posibilidad de especificar también una constante. Por norma, únicamente se pueden especificar tantas constantes como alternativas menos una haya. O sea, si en este caso tenemos 3 alternativas, solamente se pueden especificar 2 constantes. Esa es una norma general, es inviolable. Al hacerlo de otra manera se genera un problema de identificabilidad de las constantes, de los parámetros estimados. Entonces, si tenemos 5 alternativas, siempre especificamos 4 constantes. En este caso tenemos 3 alternativas, vamos a especificar 2 constantes. Para hacerlo, pues nuevamente nos ubicamos en planeación, partición modal, especificación del modelo, y vamos a especificarlo nuevamente. Y vamos a adicionar entonces bueno, son 3 modos, para el colectivo vamos a dejarlo con constante y para el taxi vamos a dejarlo también con constante. Entonces nos ubicamos aquí, especificar utilidad para colectivo. Nos ubicamos en parámetro ASC y picamos aquí constante. Y aparece automáticamente la palabra one, que es la manera como se indica la presencia de la constante. Vamos a taxi y hacemos lo mismo, ASC, constante y OK. Entonces, ¿cómo debe quedar el asunto? One, costo 1, tiempo de viaje 1, one, costo 2, tiempo de viaje 2, y para la caminata únicamente tiempo de viaje 3. Entonces vamos nuevamente a calibrar, a estimar. Vamos a planeación, partición modal, estimación de modelo lógico multinomial. No, la puede borrar, se ubica sobre el campo y lo borra. No pasa nada. Entonces vamos a partición modal, estimar. Acá pues hay que decirle que son 3 alternativas. Ahí como tenemos ya renglones nuevos, ahí pareciera que tuviera más modos, pero no. Entonces este va a ser el MNL2. Todos los registros, el ID lo tenemos en ID y el choice lo tenemos en choice. Y ahí estamos, OK. Vamos al reporte. En el reporte entonces pudiéramos comparar con lo que se hizo previamente. Miren ustedes cómo cambia la significancia del costo que nos había dado mal. En este caso
nos da significativo el costo y el tiempo de viaje. Dan significativos. Pues este modelo está muy bien, porque tiene signos correctos y tiene buena significancia, y la log verosimilitud es mucho más grande que la del modelo anterior. Acá tenemos menos 451 y en el otro teníamos menos 505. Este modelo es muy superior al que teníamos previamente. Acá aparecerá entonces los parámetros del modelo.